siempre que necesitaba algo, tenía la puerta abierta del consultorio, oficina de la doctora Guadalupe Frías, oncóloga pediatra. Mis respetos para ella, yo la considero mi mentora. ¿Quién más que ella para comentar? Porque recuerdo mucho esa anécdota de cuando me conoció, la impresión que tuvo de mí en ese momento en el que yo llegué al Hospital 20 de Noviembre queriendo hacer un voluntariado con los niños oncológicos. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Empecemos por ahí. Cuando yo entré ahí a su oficina, ¿qué pensó usted? Mira, pues la verdad, primero agradecerte. La verdad es que creo que hicimos buena mancuerna y creo que la anécdota que yo te conté es muy verídica, muy cierta y para mí muy sentida, porque llegaste en un buen momento para los niños y un mal momento para mí, porque tenía yo mucho que pensaba que necesitaban esos chiquitos. Cuando yo te vi entrar, dije yo, esta es una persona de fácil sonrisa, amable, atenta y algo que me pareció fabuloso, fácil de tratar. Bienvenidos a Una Ventana se abre. Siempre se abre una ventana. Como les decía, el día de hoy tenemos a la doctora Guadalupe Frías, oncóloga pediatra, que fue la jefa del servicio del Hospital 20 de Noviembre durante ¿cuántos años? 30. 30 años. Y la verdad, lo más admirable es no solo la entrega que tuvo, sino la gran cantidad de residentes que formó, que son los oncólogos pediatras del día de hoy. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Oiga, pues yo quisiera empezar por los orígenes de su vocación, de su elección. ¿Por qué eligió usted estudiar la especialidad o la subespecialidad, porque usted estudió la especialidad en pediatría y luego la subespecialidad en oncología? Realmente siempre me gustaron los niños. Lo que tenía yo muy claro es que iba a ser pediatra. Lo que no tenía muy claro es que me iba a gustar la oncología. Cuando yo empezaba a hacer mis pininos por ahí como interna rotatoria, yo me fui a Sonora. En Sonora, en Hermosillo, fui al hospital del Seguro Social y yo sentí la necesidad de hacer algo más por unos niños que, como todos sabemos, en esos lugares hay muchos sitios donde la gente se dedica a la siembra de muchos productos, ¿no? Cuando cultivan, utilizan muchos de los elementos que sabemos actualmente que tienen las posibilidades de producir cáncer. Cuando yo entré a este hospital, pues yo entré y obviamente pues mi lugar favorito eran los niños. Y mi trauma más grande era que siendo un lugar donde se utilizan fosforados y todo esto que sabe uno que es causa de cáncer, pues yo veía que había muchas leucemias. Y también veía yo que los médicos que los trataban eran pediatras. Y bueno, la leucemia se caracteriza porque tenemos problemas en la sangre, en el tipo de células que en la sangre existen. Y entonces yo llegaba y veía que un niño estaba sangrando y preguntaba corriendo con mi médico pediatra y me decía, ponle paquetes globular. Y yo me quedaba ahí y bueno, pues en ese momento tú llegas, corres, pides, haces lo posible y le pones un paquete globular. Pero luego pues no, volví a sangrar. Tómale los estudios y dime qué tiene. Pues le faltan plaquetas. Ponle plaquetas. Pero nunca entendía realmente la razón por la cual tenía. Y creo, sin temor a equivocarme y disculpándome con quien tenga que disculparme, que había veces que yo sentía que nadie sabía la razón de hacer este hecho. Era corregir nada más, corregir y no tratar. Entonces todo esto me daba una ansiedad muy importante de ver qué podía hacer y por qué nada más podíamos hacer esto. Entonces termina mi año, tengo la suerte de que me aceptan aquí a hacer pediatría y cuando estoy haciendo aquí pediatría, pues también aquí había... En el Hospital 20 de Noviembre. Hospital 20 de Noviembre. Ajá. También había grandes necesidades, porque en ese momento tampoco había un lugar específico para que tuviéramos niños específicamente con enfermedad maligna, ¿no? Cáncer. O sea que todavía no estaba esa área en específico
diagnóstico Nada de eso. de atención oncológica para niños. No, había médicos pediatras. Ok. Los médicos pediatras trataban todo. Tengo que recordar con mucho cariño a mi mentor también, un jefe muy, muy querido para mí, que tuvo la necesidad también de ver todo esto. Bueno, y el doctor Pesotti también, que tengo que mencionar. Porque sabes que cuando yo llegué, Pesotti ya era jefe. Y cuando hizo jefe, pues obviamente él es neonatólogo. Entonces, su más importante área a resolver problemas, a hacer todo lo necesario para que eso fuera, y de hecho fue una gran unidad de cuidados intensivos, la primera en Latinoamérica, que pues él empezó a tener esa conciencia de ver que había especialidades que tenían que ser vistas en conjunto. Uh-huh. El tratamiento del cáncer, y como actualmente todo es multidisciplinario. Aquí no somos los oncólogos los importantes. Los pacientes muchas veces no se mueren de la enfermedad, sino de los efectos colaterales a la quimioterapia o simplemente al crecimiento tumoral. Oiga, pero qué interesante y bueno, casi como que este tema sería para hablar de la historia de la oncología pediátrica, ¿eh? Pues sí. O sea, toda una cuestión, una óptica diferente. Para mí, toda una cuestión muy interesante porque pues ya lo vemos como algo acabado. Sí. Pero los orígenes dentro de los hospitales de tercer nivel, como es el caso del Hospital 20 de Noviembre, es otra cosa. Oiga, doctora, y dígame una cosa, ¿cómo cuántos residentes habrá formado usted? Mira, pues yo creo, no son tantos como yo hubiera querido, porque obviamente te exigen cosas importantes para poder tener un grupo de personas aquí, pero con reconocimiento del ISSSTE inicialmente, pues yo creo que han de ser como unas 16, 17 personas en todo ese tiempo que yo estuve. Uh-huh. Y la verdad que mucha gente colocada dentro del instituto y otras fuera del instituto. O sea, se fueron distribuyendo a lo largo de la República Mexicana. Nada más, imagínate que en ese tiempo que yo te estoy hablando, eran 124 oncólogos pediatras en todo el país. No, pues nada. Imagínate cuántas clínicas, hospitales. Por médico, oncólogo, pediatra, ¿cuántos pacientes? Mira, en este momento se ha incrementado el número porque hay muchas otras unidades que están educando oncólogos pediatras. Yo creo que, no sé la cuenta exacta, pero yo te aseguro que siguen faltando. Siguen faltando médicos oncólogos. ¿Y sabes por qué? Porque aunque haya médicos oncólogos, lo que yo comentaba, el tratamiento es multidisciplinario. No necesitamos nada más el oncólogo, necesitamos el radioterapeuta, necesitamos el cirujano, necesitamos el ortopedista. O sea, es un tratamiento integral que por lo tanto necesita de especialistas a cada una de esas áreas. ¿Y qué fue lo más difícil para usted de atender a un niño con cáncer? Lo más difícil fue lograr que me tuvieran la confianza de decir, porque recuerda que antes decían cáncer igual a... Obviamente que esto nunca ha sido igual a adultos y niños. Afortunadamente, el tipo de cáncer de los niños se genera de células diferentes y tienen evoluciones diferentes y pronóstico diferente, que eso es muy importante. En los niños hay muchísimo más curación que en los adultos. Y me dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque un niño no se complica con diabetes, tabaquismo, alcoholismo, no sé, tantas complicaciones que pueden aumentar el riesgo de una enfermedad complicada. Pero entonces, volviendo a esta pregunta que le hacía, lo más difícil fue justo enfrentar este hecho de que si bien el cáncer no es igual a muerte, sí un gran porcentaje de niños llegan a perder la vida, claro, por el tipo de consecuencias del tratamiento y las infecciones que se van presentando.
retomando justo este tema de cómo van perdiendo, pues no solo la salud, sino en algunos casos la vida, yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted acerca de que en el medio de los cuidados paliativos lo que se dice con mucha frecuencia es que los médicos oncólogos, en general, de niños y de adultos, son los más resistentes de aceptar la intervención de los cuidados paliativos? Que de hecho se van hasta el 1% de posibilidades de cura, ¿no? Sí. Para dejar de estar obstinados en la curación y pasar a darles calidad de vida durante el tiempo que vivan. Pues, Aurorita, yo te digo una cosa. Los que nos consideramos que no tenemos, afortunadamente, una patología esa, también tenemos que tener ese apoyo. Tenemos que tener todo esto que necesitan los niños y que no nos damos cuenta, porque no siempre somos empáticos. Es muy difícil tener la empatía del paciente y de la mamá. Y a veces tienes tú que tener también, pues, ¿qué te cuento a ti? Si por algo de verdad agradecí que llegaras ahí, porque yo sentí la necesidad de compartir esa responsabilidad. Había un niño que tenía un tumor en el cerebro. Y para este tipo de tumores, ese tipo de tumor requería que le pusiéramos tratamiento intratecal, medicamento en el líquido cefalorraquídeo, una punción que es dolorosa. Cada que entraba ahí, iba, muy, pero muy convencido de que esto lo iba a curar. ¿Y sabes qué decía? Permítame, doctora, permítame, me permite clamar, porque yo sé que esto que me va a poner y Dios me van a curar. Y realmente me hubiera gustado en ese momento decir, ojalá que eso fuera. Pero tú no puedes ser que tú puedas convencer a una personita que le estás haciendo un daño, porque para ellos es un daño, y decirle que no se va a curar. Y que eso que queremos es lograr que haya una forma de mantenerse mejor, como tú dices, la vida, la calidad de vida que ellos necesitan. Porque obviamente necesitamos saber que la calidad de vida es tan importante para todos, lo que yo te decía, pues cualquiera necesitamos tener calidad de vida, pero cuando tú estás hablando con un niño, y en especial con un niño, ellos quieren saltar, correr y todo, y cuando él me decía, ¿me permite clamar?, se me clavaba en el corazoncito algo, porque decía yo, estoy mintiendo, y a mi Dios le estoy exigiendo, y al niño le estoy pensando que pueda darle una muy diferente forma de vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, la verdad es que sí hay algo muy importante, por eso yo no creo que en este momento alguien que sea consciente pueda decir que la intervención tanatológica no es necesaria en este tipo de pacientes. Pero entonces el médico oncólogo tendría que llegar a un momento en el que pueda decir hasta aquí, no voy a seguirle proponiendo tratamientos agresivos porque ya lo que estamos viendo es que el cuerpo no responde a las líneas de tratamiento y las posibilidades de cura no existen. Claro que llega el momento en que tú sabes, pero finalmente somos humanos. Y en ese caso, en todo lo que es el proceso de humanización de toda la vida, siempre vamos a necesitar escuchar cosas agradables, aunque tener la confianza de la persona que deba decir las cosas. Yo no voy a poder decir, sí, seguro que te curo. A veces las cosas más sencillas se complican. Y estoy diciendo, hay gente que llega un tumor de Wilms en una etapa inicial, porque el cáncer es muy importante saber que entre más pronto se detecte, pues las posibilidades de curación son más altas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo voy a poder decirle a un niño que llegó de una manera excelente, diríamos, ¿no? Le puedes decir, hay en un tumor de Wilms la posibilidad del 100% de curación con una cirugía. Uh-huh. Pero eso es en condiciones muy particulares. Entonces, ¿qué puedes tú decir? Algo así como lo que la cita que hace la doctora Mónica Ocio, de no sé qué autor, la verdad no lo ubico, que a lo mejor usted me ayuda a ubicarlo, que es que la medicina no es una ciencia exacta, no, es claro, probabilística. Sí. O sea, es decir, hay probabilidades de que se cure,
pero puede suceder cualquier cosa. Creo que con todo esto que usted comenta hay una cuestión como muy clara, que es todo este planteamiento de toma de decisiones del médico también. Claro. No del paciente y de la familia, sino del médico también, porque el médico se confronta a sus propias limitaciones, a tratar de responder a las necesidades del familiar, o sea, cómo decirle al familiar que pues no, ya no hay posibilidades, o sea, cuando parte del encargo social es justo darle la esperanza de una cura, ¿no? Y por último, lo difícil de ayudarles a transitar en ese proceso final de la vida, ¿no? Como médico. Ha llegado el momento de compartirles a ustedes 6 cosas que deben de saber para vivir mejor en el sentido de ayudar a los niños que padecen cáncer. 1. El diagnóstico del cáncer infantil debe ser oportuno porque con ello se logra un mayor éxito terapéutico. 2. El diagnóstico oportuno ocurre desde el momento en que la madre detecta en casa la presencia de algo extraño en el cuerpo del niño. 3. Antes de llegar al oncólogo, es responsabilidad del médico de primer contacto. Puede ser el médico familiar, que es un médico general o un pediatra. 4. El tratamiento de un niño oncológico es interdisciplinario, incluyendo a médicos especialistas, nutriólogos, rehabilitadores, psicólogo, trabajadora social y otros. 5. La familia debe de considerar que durante el desarrollo del tratamiento pueden existir complicaciones diversas y aceptar la evolución de la enfermedad, aunque no sea lo deseado. 6. Un niño oncológico debe de ser atendido en todas sus necesidades a corto y a mediano plazo, siendo incluido en la sociedad. Si te gustó este video, dale like y compártelo con otras personas. Sé que no es un tema muy fácil de enfrentar, pero sí es muy importante porque cada vez hay más niños enfermos con cáncer. Nos vemos la siguiente vez.